Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer de nueva cuenta coincidir con cada uno de ustedes. En esta ocasión, mediante la disertación de nuestra segunda cápsula informativa, en donde hablaremos propiamente del tema fuentes del derecho. Y para ello, bueno, vamos a empezar indicando que al hablar de fuente, pues vemos que es todo este proceso de creación, ¿no? Y en materia jurídica, pues no puede ser la excepción. Y por tanto, cuando hablamos de las fuentes del derecho, son estas formas en donde empieza a gestarse el proceso de creación de la norma jurídica, los antecedentes que le han dado cabida, también las formas en que se crea la norma y cómo en un momento se aplica, ¿verdad? Tomando en consideración todos aquellos acontecimientos reales o actuales. Y es por ello que dentro de las fuentes del derecho vemos que al menos en nuestro derecho positivo mexicano encontramos que estas se clasifican en tres, que son fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes reales, vemos que aquí se contempla todos aquellos factores y todos aquellos elementos que van a determinar el contenido de las normas jurídicas vigentes. Es decir, son todas aquellas circunstancias que detonan o que causan, ¿no? O que le dan sentido al por qué se tiene que crear una norma jurídica o por qué se tiene que regular, ¿no? Es decir, por qué se tiene ya sea que reformar o por qué se tiene que abrogar o por qué se tiene que crear. ¿Por qué? Porque son estas, repito, estas circunstancias que en un momento dado, de manera inmediata, están surgiendo y que luego entonces se necesita tener un lineamiento, un instrumento jurídico normativo para que se aplique y luego entonces vuelva a existir este equilibrio o esta paz social. Por ello, vemos pues que estas causas se hacen necesarias para la creación de una norma jurídica. Eso, repito, cuando hablamos de las fuentes reales. Por ello se dice que son aquellas circunstancias actuales, reales o inminentes que detonan la creación de la norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de la segunda clasificación, que son las fuentes históricas, estos se van a tomar como aquellos instrumentos jurídicos que, si bien es cierto, hoy en día pues se encuentran fuera de vigor, pero que en algún momento histórico pues se aplicaron, ¿verdad? Sirvieron de base para poder dirimir conflictos o en un momento dado para que pudieran crearse o constituir la legislación vigente, repito, en un tiempo y espacio determinado, que hoy en día pues son inoperantes, son obsoletas, pero que nos sirven para que sepamos por qué existen las normas que hoy en día nos rigen o cómo se resolvía un conflicto de determinado tiempo, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de las fuentes formales son estos procesos de creación de la norma jurídica según una definición emitida por Eduardo García Maínez dentro de su libro Introducción al Estudio del Derecho. Nos indica que dentro del derecho mexicano las fuentes formales lo clasifica en ley, en jurisprudencia, en costumbre y para algunos también la doctrina y los principios generales del derecho forman parte dentro de las fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes formales, es importante indicar que estas a su vez se clasifican o se subdividen en dos, que son fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata por la autoridad, en este caso por el Poder Legislativo, en sus diferentes ámbitos de competencia. Y a su vez, las fuentes formales directas se subdividen en tres, que son las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las legisladas, dentro de estas se encuentra la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Cuando hablamos de las administrativas, dentro de estas se encuentran los reglamentos, ¿no? Que pueden ser heterónomos y también son autónomos. Y también se encuentran las judiciales, que son estos precedentes judiciales o también los acuerdos generales. Ahora bien, cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, dentro de estas fuentes formales indirectas vemos que también estas tienen una subclasificación que son en tres, que son las delegadas, las espontáneas y las heredadas. Cuando hablamos de las delegadas, son aquellas que se encuentran previstas a partir de los contratos. Cuando hablamos de las espontáneas, en estas se encuentra subsumida la costumbre. Y cuando hablamos de las heredadas, es en donde encontramos regidas propiamente los principios generales del derecho.
Si nosotros nos aventuramos a identificar cada una de estas, vemos pues que en las primeras, que son dentro de las fuentes formales directas y específicamente dentro de las legisladas, vemos que primero nos encontramos con la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución, vemos que es este cuerpo normativo escrito que cuenta con una obligatoriedad superior a las leyes ordinarias y que fijan las normas jurídicas fundamentales de un Estado. Dentro de este contenido de las normas constitucionales se encuentran dos principales o dos materias básicas, que son la parte de los derechos humanos, que es la que se le conoce como la parte dogmática, y la otra que es la parte orgánica, que es la cuestión como su nombre lo dice, la cuestión organizacional y estructural del Estado, ¿no? Es decir, la organización de las entidades más importantes del poder público y que propiamente, repito, se encuentra comprendida dentro de la parte orgánica. Después vemos, repito, dentro de las fuentes formales directas legisladas encontramos a las leyes. Las leyes son estos también cuerpos normativos escritos por el órgano legislativo o por el poder legislativo y que ante su incumplimiento también se encuentran dotadas de fuerza coercitiva del derecho. Es decir, que si tú no cumples de manera voluntaria, pues también el Estado tiene la facultad para imponerte un cumplimiento utilizando la fuerza pública. Esto según lo establece el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, en donde nos establece cuáles van a ser los momentos fundamentales para poder crear una norma jurídica. Posteriormente encontramos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son una de las fuentes más importantes del derecho internacional y que a partir de la reforma del 2011, donde se hablan en materia de derechos humanos, vemos que posiciona a la par de la Constitución a los tratados internacionales cuando en este sentido vemos pues que sea una circunstancia donde sea más favorable nuestra condición de persona y que por tanto podamos invocar a un instrumento jurídico de índole internacional. Antes, ustedes bien recuerdan, bueno, se nos decía o se nos explicaba a partir de la pirámide de Kelsen la cuestión jerárquica de la norma jurídica y que hasta arriba posicionaba la Constitución y por debajo de ella todas las demás leyes. Repito, a partir de la reforma del 2011 ya se encuentran en la misma igualdad jerárquica o posicionamiento jerárquico a la Constitución con los tratados internacionales, precisamente por favorecer de una manera más amplia los derechos de nosotros como individuos y ahora sí, por debajo de esta, todos los demás instrumentos jurídicos normativos que ustedes gusten y manden, ¿no? Llámese códigos, reglamentos, leyes, decretos, jurisprudencias, etcétera. Todo esto, sí, en el mismo sentido, se encontrará, repito, por debajo, ¿verdad? Ahora bien, después vemos que dentro de las fuentes formales directas, ya analizadas las legisladas, ahora se encuentran las administrativas. Dentro de las administrativas encontramos a los reglamentos, ¿no? ¿Qué son los reglamentos? Bueno, es una norma jurídica de carácter general que es dictada por la administración pública y que cuenta con un valor subordinado de la ley. Y por consiguiente encontramos a las judiciales. Dentro de las judiciales se subdividen en dos, que son los precedentes judiciales, y también encontramos a los acuerdos generales. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, vemos que éstas se integran por el conjunto de decisiones útiles para poder consolidar los criterios o los principios con base en los cuales los jueces deberán tomar decisiones en el futuro. Y cuando hablamos de los acuerdos generales, vemos que estos son instrumentos normativos que contienen disposiciones de carácter universal y que pueden ser emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas vamos a continuar disertando dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Recordando también que ante cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto estoy para servirles, ya sea a través de nuestro grupo de WhatsApp o en su defecto a través de nuestra plataforma institucional. Que tengan excelente día. Hasta luego.